En el 2010 abrimos nuestra primera empresa de logística acá en Estados Unidos, pero yo estaba en Venezuela. Y lo hicimos apoyándonos en un familiar que estaba por acá. Pensábamos que definitivamente podíamos estar haciendo las dos cosas. La empresa estaba en La Guaira, la otra empresa acá en Miami. Y desde donde estábamos cada uno pensábamos que todo podía funcionar. Lo intentamos de verdad por años y terminamos mudándonos para acá, para Estados Unidos. Hay dos cosas que aprendí en este proceso. Dos cosas que si yo las hubiese sabido antes de abrir esa empresa, de verdad me hubiese ahorrado muchísimos años de dolores de cabeza. Te las voy a contar por acá por si te sirve. Soy Miriam Martínez y llevo varios años en logística internacional y hoy en día dirijo un grupo de empresas que opera en Miami, Houston y Venezuela. Pero esto que tenemos hoy en día no llegó de un plan que salió bien a la primera vez. Llegó después de equivocarme en cosas que parecían demasiado obvias al principio. Y esas son las cosas que te quiero contar acá en este video. En el 2010 el plan era muy simple y se veía bastante bueno, la verdad. Teníamos una empresa funcionando en Venezuela, veíamos la oportunidad acá en Estados Unidos y teníamos un familiar cercano que podía estar acá mirándonos el negocio. Abrimos la empresa, él manejaba las cosas acá y yo coordinaba todo desde Venezuela. Y entre los dos sacábamos las dos operaciones adelante. Ese fue el plan del principio. En el papel todo se veía perfecto. Pero en la práctica era otra cosa. Lo que descubrí en esos años, y esto no pasa de un día para otro, que pasa de verdad poquito a poco, es que tener una empresa en Estados Unidos y operar una empresa en Estados Unidos no son lo mismo. Y yo de verdad creía que sí. Creía que con tener la empresa registrada, con un familiar manejándolo o alguien cercano manejándolo, con viajes de vez en cuando, ya era suficiente. Y la verdad que faltaba mucho para que fuese suficiente. Lo que viví operando desde afuera es algo difícil de explicar, porque no es un problema grande, son como muchos problemas pequeños que se van acumulando, decisiones que se tardaban, clientes que llamaban y necesitaban respuestas hoy y yo estaba durmiendo del otro lado, reuniones donde alguien tenía que estar y yo no estaba, oportunidades que no se materializaron solamente porque no había quien las cerrara con cara y con firmeza, partners que no se terminaron de concretar porque de alguna forma no nos veían serio, porque no nos veían. Y cada cosa por sí sola parecía manejable, pero no lo era. Todas juntas, sostenidas en el tiempo, fueron las que hicieron que la empresa no creciera al ritmo que debía y que definitivamente podía. Después de años intentándolo desde afuera, entendí que así no iba a funcionar. Y me mudé. Lo que me hubiese gustado saber antes, y esto es lo que te quiero dejar en este bloque, es que la presencia en Estados Unidos al principio de una operación no es un detalle menor, es tu estructura. Igual que tienes que tener una LLC, igual que tienes que tener un Tax ID Number, había que tener presencia real, al menos en la primera etapa. Alguien con una cara real, con teléfono local, con capacidad de firmar, de tomar una decisión aquí mismo. Sea uno mismo, sea un socio real, sea alguien cercano con la experiencia adecuada, sea un equipo, pero alguien tiene que estar. Por eso es que te hablo de presencia al inicio, no porque tengas que estar para siempre, sino porque sin esa presencia inicial no hay una base que después puedas dejar funcionando sin ti. Tener una empresa en Estados Unidos es trámite, es operar en Estados Unidos, es algo completamente diferente, es presencia, pero solo al inicio. Eso fue lo primero. Pero una vez que ya estaba acá, viviendo, operando full time, pues bueno, vino la operación real, vino la realidad de lo que es tener un freight forwarder en Estados Unidos. Y esta segunda situación no tiene nada que ver con donde estaba físicamente, tiene que ver con el tipo de freight forwarder que decidiste tener. Y en ese aspecto, uno de los errores que cometemos la mayoría de los freight forwarders pequeños es que queremos estar en todo. Y te lo digo en plural porque yo lo viví también. Queremos estar en cada operación. No queremos perder absolutamente nada. Carga marítima, aérea, terrestre, importación, exportación. Cualquier corredor, cualquier país. Cualquier tipo de carga. Y cuando de verdad aceptas todo y le dices que sí a todo, pensamos que decirle que sí puede implicar crecimiento y la realidad es que ocurre todo lo contrario. Cuando yo quería hacer de todo, no me hacía experta en nada, no lograba volumen consistente en ninguna ruta y evidentemente no tenía buenas tarifas. Sin volumen no tenías poder de negociación con los carriers. Sin poder de negociación mis tarifas no eran las más competitivas. Y adivina qué, cuando no tienes las tarifas más competitivas,
pues te toca competir por precio, te toca bajar los precios y comprometer el margen de cada operación. El siguiente que llegaba con $1 menos perdía cliente, y esto es lo que típicamente ocurre en general en este mercado, pero cuando haces de todo sin tener un nicho específico, pues ocurre con más frecuencia. Por eso fue que decidimos dedicarnos a ser 100% Venezuela, y aunque hubiese sonado un poco ilógico para el momento, pues definitivamente seguimos queriendo apostar a nuestro país, y ahí encontramos la sangre del margen, ahí encontramos la realidad de que cuando te dedicas y especializas en un solo mercado, pues puedes obtener muchísimos más beneficios. Cuando empecé a especializarme, pasó justamente todo lo contrario. Elegí ese corredor, un tipo de carga, esa misma industria. Hacernos experto ahí empezó a significar volumen, empezó a traducirse en mejor rentabilidad, mejores tarifas, mejores márgenes. Los clientes empezaron a buscarnos mucho más, y nos empezaron a buscar justamente por la expertise, no solamente por la tarifa. Cuando los clientes comenzaron a buscarme no por precio, sino por servicio, es cuando realmente puse en práctica lo que les grabé hace un tiempo en el video de cómo proteger los márgenes. Cuando subes el valor del servicio que das, no tienes que justificar tus tarifas. La tarifa se justifica sola y el cliente lo sabe. Por eso es que yo siempre digo, el cliente que se te va por tarifa regresa por servicio. Son errores de los más comunes que hemos cometido todos, pero cuando realmente te comienzas a ser experto en un área específica, ya dejas de competir por precio. Realmente lo que te diferencia en el mercado es el servicio que prestas, el valor que entregas. Esto que viví yo es algo que generalmente el sector reconoce. Los agentes de carga pequeños que sobreviven y crecen son los que se especializan. Los que intentan ser todo para todo son los que terminan cerrando o estancados año tras año, y quizás en el mismo lugar. Yo estuve en ese segundo grupo antes de entender lo primero. La especialización puede tomarse de muchas formas. Puede ser un corredor, dominar la ruta entre dos países específicos, como fue nuestro caso. Puede ser por tipo de carga, refrigerado, peligroso, sobredimensionado, perecedero. Puede ser por industria, farmacéutica, automotriz, alimentos, retail. Puede ser por mercado nostálgico, comunidades específicas que necesitan cosas específicas de su país de origen. Eso también nos pasó a nosotros. La forma no es lo importante es elegir. Y elegir significa decirle que no, aunque sea difícil, a operaciones que no entran en tu nicho. Eso fue lo más difícil para mí. Cuando estás empezando, decir que no a un cliente que paga se siente como salir del dinero, pero seguir diciéndole que sí a todo es lo que me tenía corriendo todo el día y ganando poco. Al final del mes el margen de igual manera se iba. El día que dejé de querer hacer de todo y empecé a ser experta en algo específico fue el día que el negocio empezó a tener un poquito más de forma y comenzamos a mirar el margen real. Las dos cosas que le conté hoy tienen algo en común. La presencia es estructura física, la especialización es estructura estratégica. Las dos son estructuras. Y eso es lo que diferenció en mi propia historia la etapa donde corría sin avanzar a la etapa donde el negocio empezó a crecer de verdad. Escalar sin estructura no es crecer, es acumular riesgo. Eso lo aprendí viviéndolo, y eso se lo cuento no para decirle lo que va a pasar de alguna manera, porque cada historia es distinta, sino para que tengan a la mano algo que de alguna manera yo no tuve cuando comencé, y sin duda es una herramienta que creo que le puede funcionar a cualquiera. Si lo que te conté hoy acá te dejó de alguna manera pensando, por favor suscríbete al canal. Aquí vamos a estar compartiendo mucha información de todo lo que hemos aprendido en la industria y estaremos construyendo empresas juntos en este sector.